¿Qué tal? Buen día. Vamos a dar inicio al taller práctico del CFDI, nueva versión 3.3. En este caso nos enfocaremos al taller práctico a llenar un comprobante fiscal tipo ingreso, uno de egreso. En cuanto a los anticipos también, cuál es el tratamiento en cuanto a su llenado, las operaciones con el público en general. Veremos también un comprobante tipo egreso para las notas de crédito, un descuento, una bonificación o una devolución, y también el complemento para pagos, que ha dado un poquito de qué hablar en relación a las últimas facilidades que dio a conocer el servicio de administración tributaria. Bueno, muchas gracias, agradezco la invitación a Sinergia Inteligente por invitarme a dar esta plática en relación al taller práctico del CFDI, nueva versión 3.3. Muchas gracias. Y bueno, pues agradeciendo aquí a los participantes que están conectados en línea, vamos a dar inicio a esta charla. Bueno, primero que nada, les quiero comentar lo último que hay en comprobantes fiscales. Se ha mencionado que iba a haber, dentro del calendario, una revisión a la guía de llenado. Lo último que hay es que no sufrió modificación. Esta guía, que estaba dentro del calendario como fecha de revisión el 7 de diciembre, como tal, no sufrió modificación, se mantiene la guía. Es una buena noticia porque no hay cambios como tal. Entonces la guía de llenado para el comprobante fiscal versión 3.3 se mantiene, así como el complemento para pagos, se mantiene la misma guía que tenemos, la última publicada el 7 de septiembre, la última modificación 7 de septiembre de 2017. Bueno. Antes de iniciar con esta plática, sí les quiero comentar que lo que busca el SAT es una fiscalización. Lo que busca la autoridad fiscal es fiscalizar al contribuyente. Con la emisión de la versión 3.3 hay que tener cuidado. Yo aquí sugiero que el contribuyente básicamente sepa a qué se dedica la empresa, conocer el objeto social, si es persona moral, en el caso de una física, saber qué tipo de actividades tiene registradas ante Hacienda, porque esto me lleva a que voy a poder facturar lo que la actividad me permite. En el caso de una persona moral, lo que el objeto social me permite. Muy importante hacer estas actualizaciones en caso de tener una actividad y no estar registrada ante Hacienda, porque la autoridad ahora te pedirá que asignes claves. Hay catálogos, son 17 catálogos en los cuales hay que asignar claves. Todo esto conlleva a una fiscalización por parte del SAT. Otra recomendación es el control, tener un control adecuado de los inventarios. Las personas físicas o las personas, en este caso, morales o físicas, es importante que consideren que aquellas personas que se dedican a la compra y venta de mercancías, que tengan un buen control de sus inventarios, lo que entra y lo que sale. ¿Por qué se los comento? Porque ahora el SAT me pide que asigne claves como tal a esos productos. Entonces, la autoridad estará al pendiente de qué producto estoy enajenando, vendiendo, así como qué producto estoy comprando como tal. Muy importante tener el adecuado control de los inventarios. Esas son recomendaciones porque la autoridad lo que anda buscando es un medio de fiscalización y a través del comprobante fiscal tendrá elementos para hacerlo. Básicamente aquí en su portal de internet el SAT establece que una revisión electrónica consiste en examinar
conceptos o rubros específicos como tal, y que se basará a través de medios electrónicos como tal, desde la notificación hasta la conclusión. ¿Qué significa? Que la autoridad fiscal tomará como o se basará en la información que tiene de las facturas electrónicas, es decir, las que yo emito y las que yo recibo. La autoridad tendrá elementos para poder llevar a cabo una revisión como tal. Entonces, muy importante aquí este tema. Aquí lo más preocupante no es el tema de la parte de forma, lo más preocupante es el fondo. Sé que hay una carga administrativa, sé que la autoridad dio a conocer una guía de llenado, pero es importante que considere el fondo de todo esto. ¿El fondo cuál es? El tener que controlar inventarios, el tener su situación fiscal ante Hacienda correctamente, su domicilio fiscal, el que corresponde, la forma en que te están pagando esa factura, si te están pagando en ese momento, no te están pagando, indicarlo en el comprobante fiscal. Lo vamos a ver más adelante. Bueno, antes de iniciar, sí es importante señalar que la obligación de expedir facturas electrónicas. Aquí les pido también que nos hagan llegar sus preguntas en relación al tema, cualquier pregunta que tengan en relación a lo que voy comentando, nos hacen llegar sus preguntas y vamos dando respuesta. Primer punto, la obligación que tengo de emitir facturas electrónicas. Muy importante, el artículo 29, primer párrafo, del Código Fiscal de la Federación establece la obligación de emitir facturas electrónicas. Es decir, cuando la ley fiscal establezca dicha obligación. Vamos a poner un ejemplo. Yo soy una persona física que realiza servicios profesionales. Me dedico a prestar servicios profesionales. Y un cliente me pide una consultoría, una asesoría. Este cliente no me solicita factura como tal. Me dice, ¿sabes qué, Victorio? Yo no quiero factura electrónica. Él me paga en efectivo. La primera pregunta o la pregunta que nos hacemos en la práctica, ¿tengo obligación de emitir la factura electrónica? ¿Hay algo que me obligue? En este caso, la persona, el cliente no me solicitó factura. El cliente no me solicita factura, me pagó en efectivo. La pregunta es, ¿estoy obligado? En materia fiscal, el artículo 29, primer párrafo del Código Fiscal de la Federación, como pueden ver en la diapositiva, dice, cuando la ley fiscal, y esto es muy interesante, muy importante este tema, porque aquí yo siempre les comento, el fundamento legal para expedir una factura electrónica es el 29, primer párrafo del Código Fiscal de la Federación. Vean lo que nos dice. Dice, cuando la ley fiscal, ok, dice, cuando una ley fiscal establezca la obligación de expedir comprobantes fiscales, ¿qué ley fiscal me obliga? En el caso que yo soy servicios profesionales, régimen de actividad empresarial y profesional, pues básicamente sería ese régimen el que me obliga, la ley de renta en este caso, el régimen fiscal, actividad empresarial y profesional, me obliga a expedir una factura, a emitir una factura electrónica. Vean lo que nos dice, cuando la ley fiscal renta establezca la obligación de expedir un comprobante fiscal, la ley de renta me obliga o me establece la obligación de emitir este comprobante. Vean lo que dice, por el acto o actividad que realicen. Esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque yo realicé una actividad. ¿Cuál fue la actividad que realicé? La prestación del servicio profesional. Por lo tanto, la ley fiscal, en este caso, por los actos o actividades, sería la ley del IVA.
Esto es muy importante. La ley del IVA me obliga a emitir un comprobante fiscal por la actividad que yo realicé. ¿Cuál? La asesoría. Es muy importante. Estoy obligado en materia de IVA. En materia de renta, vean qué dice: los ingresos que se perciban. Así que también por el lado de la ley de renta, por los ingresos que yo perciba, también estoy obligado a emitir un comprobante fiscal. La pregunta sería: oye, pero el cliente no me proporcionó sus datos fiscales. ¿Qué datos voy a anotar o con qué datos? Existe, en este caso, el RFC genérico, clientes con el público en general, operaciones con el público en general. Tengo que hacer un comprobante fiscal, operaciones con el público general, un RFC genérico, y tengo que facturar lo que yo cobré, en este caso, por el ingreso que obtuve. En el caso del IVA, por la actividad que realicé. Tanto ley de renta como ley del IVA me obligan a que debo emitir un comprobante fiscal. Ahí está el fundamento legal. Yo sé que muchos contribuyentes, muchos colegas, muchas personas que nos están viendo en este momento me van a decir: ¿a poco sí lo harías? ¿A poco en la práctica existe esa cultura de dar factura? No la hay. La verdad es que en la práctica suele suceder que de entrada no quieres dar factura por el ingreso que percibas. No quieres dar factura por la actividad que realices. Es una obligación en materia fiscal. La ley fiscal te obliga, en este caso por el régimen fiscal en que estás tributando. Alguien podría decir: oye, yo soy asalariado. ¿A poco yo como asalariado, por el ingreso que percibo, tengo la obligación de emitir un comprobante fiscal? Básicamente aquí es muy importante señalar que en el caso del asalariado, por el ingreso que percibe, en este caso, la obligación no es propiamente del trabajador. En el régimen fiscal de salarios no es el obligado, el trabajador. El obligado, ¿quién es? El patrón. El patrón es el obligado a expedir y entregar el comprobante fiscal a los trabajadores. ¿Por qué? Porque la ley de renta así lo establece. Establece esta obligación. Y aquí básicamente no está obligado al trabajador, pero el patrón sí está obligado. ¿Pero por qué? Porque veamos qué nos dice aquí: por las retenciones de contribuciones que efectúen. Es decir, todo contribuyente que efectúe una retención tiene la obligación de emitir un comprobante fiscal también. Así que el asalariado no está obligado como tal. El obligado es el patrón, pero porque la ley fiscal lo obliga. La ley de renta, en el régimen fiscal de salarios, dice que el pagador, el que paga salarios, tiene la obligación de emitir un comprobante fiscal. Y este artículo 29, primer párrafo, viene a confirmar. Entonces, muy importante, toda operación que se realice hay que tomarlo en consideración en qué régimen fiscal estás, para saber si estás obligado o no estás obligado. Si la operación lleva IVA o no lleva IVA. Si la operación lleva IVA, hay que recordar, cuando eres sujeto al IVA, tienes obligaciones. Entonces, una de las obligaciones también es la de expedir comprobantes fiscales. Vamos a continuar. Las preguntas, por favor. Les doy la bienvenida a nuestros amigos que están conectados en línea. Les doy la bienvenida a cualquier pregunta que nos hagan llegar, con todo gusto. Pero también les doy mi correo electrónico, es jcvitorio@hotmail.com, por si en este momento quieren, no tienen dudas, y más tarde o el día de mañana o después que vean esta charla, tienen alguna duda en relación a la plática, con todo gusto. Estamos a las órdenes. Es
vittorio@hotmail.com. Seguimos. ¿Qué medios? Vamos desde el origen de la factura electrónica. Luego me pregunta un cliente, oiga, ¿qué forma o cómo doy cumplimiento para emitir la factura electrónica? ¿De qué forma se puede emitir la factura electrónica? Porque la verdad, el contratar a un proveedor sale caro. Entonces me han preguntado varios empresarios, ¿no? Pequeños empresarios, changarros, empresarios pequeñitos. Me dicen, oiga, maestro Vittorio, aquí existe otra forma de emitir la factura electrónica. ¿Qué otro medio de generación hay? Hay que recordar que existe Mis Cuentas a través de la factura fácil. A través de la herramienta electrónica Mis Cuentas se puede emitir una factura electrónica. Ojo, únicamente para ciertos contribuyentes, como cuál, régimen de incorporación fiscal, en el caso de actividad empresarial y profesional, una persona física, arrendamiento de bienes inmuebles. Ellos pueden optar por emitir la factura a través de Mis Cuentas. Existe también la aplicación gratuita del SAT. La aplicación gratuita del SAT también es un medio de generación de factura electrónica. Este sistema lo puede aplicar tanto una física como una persona moral. Una persona moral que diga, oye, quiero aplicar el sistema gratuito del SAT. ¿Puede? Sí, claro. Aquí sí puede una persona moral. En el caso de un proveedor hay que contratar el servicio. Lógico, si se paga, por ese pago te incluye ciertos servicios y que a veces te facilita la vida en cuestión administrativa. Entonces, aquí tenemos las tres formas de facturar electrónicamente. Mis Cuentas, aplicación gratuita del SAT y un proveedor de certificación. Entonces, ya sé que estoy obligado. Segundo paso, tengo que ver la forma en que tengo que dar cumplimiento a la emisión de la factura electrónica. En este caso, yo decido de acuerdo a las necesidades de cada empresa. Hay empresas que deciden irse con un proveedor, siendo una persona física, empresarial, dice yo me voy a contratar a un proveedor porque mis necesidades así lo requieren. Entonces, muy importante aquí el que decida el contribuyente cuál o qué medio de generación quiere adoptar. ¿Sí? Entonces, es muy importante también señalarlo porque a veces existe la duda en relación a los medios de generación de la factura electrónica. Hay que recordar que ya Mis Cuentas trae la versión, en este caso la 3.3. Ya Mis Cuentas, y también si quiere ahorita de aquí al 31 de diciembre aplicar la versión 3.2. Pero Mis Cuentas ya está disponible tanto la versión 3.2 como la versión 3.3. Más adelante voy a comentar en qué consiste esta versión. Recientes cambios. Muy importante en materia de comprobantes fiscales. Ahora la autoridad me pide que se asigne un código postal. Un código postal dice la regla 27132 de la Resolución Miscelánea Fiscal 2017. Para que tomen notas, vayan tomando notas. Aquí tenemos básicamente la regla 27132. Nos señala esta regla muy interesante. Se publicó el pasado 18 de julio de 2017. Esta regla nos señala que los contribuyentes podrán incorporar en el comprobante los requisitos correspondientes. Nos dice que el lugar de expedición se va a cumplir señalando el código postal del domicilio fiscal o del domicilio, el domicilio del local o establecimiento. ¿Qué significa? Que ahora ya no anoto
Inserto el lugar de expedición. Ahora, ¿qué me pide la autoridad fiscal? Que se anote el código postal. El código postal del emisor, en este caso, que corresponda al domicilio fiscal. Eso es muy importante. Yo aquí sugiero que verifiquen su domicilio fiscal. ¿Qué código postal tienen asignado? Y que corresponda con la realidad, con lo que el código que tengo asignado. ¿Por qué? Porque pues suele suceder que de repente te pueden cambiar la colonia, el nombre de la colonia, y por ende cambia el código postal. Por lo tanto, tienes obligación de avisarle a la Secretaría de Hacienda. Muy importante, hacer el cambio de domicilio. Aquí es muy importante que coincida, es el domicilio del emisor, el código postal. Me refiero a que checo domicilio fiscal del emisor. Ahora asigno un código postal. Ese código postal tiene que coincidir con el del SAT. Entonces, ese sería un dato de novedad que nos pide básicamente el comprobante fiscal. Tanto la versión 3.2 como la versión 3.3, pero en la versión 3.3 ya de carácter obligatorio. Ya es importante anotar este dato.